¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de las pantallas de la RPC. 9 de la noche con 1 minuto y al término del Saber va contigo, con Humberto y Hugo Rubín. Como todos los domingos, nosotros empezando esta edición. Hoy va a ser una edición en la que, primero, tengo que aclarar, no va a estar Enrique conmigo porque está de vacaciones, así que ya desde la próxima semana seguramente Enrique Dávalos, en función a sus fans, va a estar nuevamente con nosotros, no se preocupen. La está pasando bastante bien por Bariloche, con frío pero bien, así que ya seguramente la próxima semana va a estar reincorporado al equipo. Hoy es uno de esos programas donde quiero arrancar aclarando lo siguiente. No vamos a hacer una denuncia a partir de un hecho de investigación. Lo que vamos a hacer es presentar una lectura que tenemos respecto a datos que se dieron a conocer por parte del gobierno paraguayo que probablemente tengan o algún error real en distribución de recursos en el histórico, no solamente correspondiente a este gobierno, sino que en el histórico de una pensión que recibe un grupo bastante vulnerable de la sociedad, o en contrapartida pudiera llegar a ser algún tipo de error de focalización en la presentación de esos datos. Y quiero arrancar aclarando esto porque creo que es sumamente importante. Nosotros, cuando tenemos una denuncia y la denuncia es lo suficientemente categórica, no le sacamos la nalga a la jeringa, como quien diría, como para poder asumir una situación determinada y decir con todas las de la ley, señores, aquí hay plata que se estuvo robando, señores, aquí hay plata que se estuvo de alguna manera malversando. Hoy les vamos a mostrar uno de los datos que tomamos de la última encuesta permanente de hogares. Una muestra que nos lleva puntualmente al caso de adultos mayores en nuestro país. Y vamos a activar las líneas de comunicación vía Twitter, vía Facebook y el número de celular, el número de personal que ustedes van a ir viendo en pantalla, además de nuestra cuenta de correo electrónico, para que ustedes mismos vayan colaborando con nosotros en esta especie de denuncia ciudadana, donde quien más quien menos conoce a su vecino, conoce a su pariente, conoce a alguien que gracias a algún caudillo político, gracias a algún comité liberal o alguna seccional colorada, puede estar distribuyendo de manera incorrecta cerca de 73 millones de dólares al año. Hoy vamos a hablar de la pensión que reciben adultos mayores en nuestro país. Una pensión de cerca de 450.000 guaraníes, poco más de 450.000, unos 150.000 beneficiarios, donde la ley establece claramente quiénes son los que tienen que recibir esta pensión. El primer material de la noche para empezar a trabajar sobre estos datos con personas que entienden plenamente, que han trabajado en el censo 2012 y entienden desde la academia cómo interpretar los datos que trae la encuesta para que desde la casa se haga mucho más fácil digerir el tema que les vamos a presentar, y vamos a hablar con gente que hoy está dentro de la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censo, y también vamos a hablar con la Secretaría Técnica de Planificación, con su propio titular, para que pueda explicarnos qué nos arroja esta encuesta permanente de hogares, que es importante desmenuzarla, deglutirla, para poder entenderla de manera plena. El primer material de la noche es este que les vamos a presentar. Y ya desde este momento ustedes pueden participar de la edición del programa utilizando el hashtag AM. Este es el tema que hoy abordamos y tiene que ver con la pensión a adultos mayores. En nuestro país, los adultos mayores representan el 5,9% de la población, es decir, unas 399.000 personas tienen 65 años o más. Pese a que la población paraguaya sigue siendo mayormente joven, la franja de adultos mayores va creciendo y se estima que para el 2025 serán el 7,7% de la población. A nivel mundial, Naciones Unidas estima que existen cerca de 700 millones de personas mayores de 60 años.
La proyección indica que para el 2050 serán 2.000 millones. Por eso, a nivel internacional, la situación de los adultos mayores preocupa. Por eso, cada 15 de junio se conmemora el Día Internacional de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Según la ONU, entre el 6 y el 10% de las personas de 60 años y más es víctima de algún tipo de maltrato. En Paraguay, la situación de los adultos mayores tampoco es ideal. Es más, según un informe publicado en el 2014, el Índice Global Observador de Edad, elaborado desde Inglaterra por la organización Help Age, nuestro país está entre los peores sitios para envejecer. En la región, solo Venezuela tiene peores índices que Paraguay. La cuestión no debería sorprendernos, atendiendo el bajo nivel de seguridad social que existe en el país. Pero sí debería comprometernos y obligar a las autoridades a tomar medidas al respecto. Según la Organización Mundial de la Salud, la expectativa de vida en el país ha crecido hasta llegar a los 74 años, con lo cual la exigencia de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores es cada día más grande. Una de las acciones a largo plazo consiste en mejorar la seguridad social, pensando en que el día de mañana los adultos mayores gocen en general de las correspondientes jubilaciones y la tan necesaria atención médica. La cobertura de IPS apenas alcanza hoy al 20% de la población económicamente activa. El panorama para los próximos años no es, por tanto, alentador. Los datos del Instituto de Previsión Social indican que se encuentran sin ningún tipo de protección 333.000 adultos mayores, es decir, más del 50%. Uno de los grandes logros para el sector fue la puesta en vigencia de la Ley 3728, que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas. La norma establece básicamente que todas las personas mayores de 65 años que estén en situación de pobreza recibirán una pensión que nunca será menor que un cuarto del salario mínimo. Hoy, el dinero que cobra cada adulto mayor es de aproximadamente 450.000 guaraníes. El monto puede ser bajo, sin embargo, para quien nada tiene, marca la diferencia entre alimentarse o no. Los criterios de selección de la población beneficiada están a cargo de las municipalidades. La cuestión política y los favores de inclusión en las listas no parecen estar ausentes. Una sociedad con valores protege a quienes tienen más experiencia y utiliza el conocimiento en provecho de todos. El mercado laboral paraguayo prácticamente excluye a los más grandes, pese a que varios de ellos pueden estar aún en condiciones de aportar al país. En Paraguay, tampoco los adultos mayores cuentan con beneficios que sí hay en la región, como por ejemplo, precios preferenciales para actividades culturales y artísticas o la exoneración del pago de ciertos servicios, como el pasaje en el transporte público. Pese a que no están en el foco real del interés principal de las políticas públicas, al igual que con otros temas, los adultos mayores han pasado a engrosar la lista de sectores beneficiados principalmente en discursos y promesas electorales. En estos 3 años y medio de campaña, si algo tocaba mi corazón y me hacía echar lágrimas, era ver personas de la tercera edad que aparentemente no tenían derecho a sentir esperanza. Se acercaban, me daban la mano, me daban besos, me daban su abrazo, porque seguían y siguen manteniendo la esperanza de días mejores. Dependerá de toda la sociedad exigir que las palabras sean hechos. Hay dos formas habitualmente de tomar una denuncia. La primera es ignorarla. Y es un camino muy habitual por parte de los gobernantes, es un camino muy habitual por parte de la gente que está en la administración pública en general. Recordarán ustedes el caso del Ministerio de Educación.
hubo una denuncia inicial que se había dado, los medios dieron destaque a esas denuncias. Nosotros hemos emitido un informe en AAM donde presentábamos un informe de INAM al mismo tiempo, que ya tenía sus años y desde el MEC no se hizo otra cosa que desmeritar ese informe. Así le fue finalmente al Ministerio de Educación o a la ministra Marta Lafuente. El camino habitual cuando las asesorías también son perjudiciales de algún modo para aquellas personas que están en un cargo de poder, y lo que recomiendan es ignorar lo que se diga en los medios de comunicación o ignorar la denuncia que vaya a hacer la gente por algún hecho determinado. El otro camino es tomar una denuncia con la seriedad que ella merita y decir, nosotros nos vamos a encargar de ver si esto es así o no es así, y si es así, vamos a buscar a la gente que es responsable. Yo creo que es un camino de madurez que muestran los gobiernos cuando se presenta un caso determinado y ese caso tiene algún tipo de continuidad para confirmar lo que el medio de comunicación está mostrando, porque finalmente hay algo que tenemos que entender, absolutamente nadie es inmune al error. El error es persistir en la irregularidad, el error es persistir ante la evidencia y no terminar rindiéndose a una situación de irregularidad. Por eso yo creo que la intención de hoy que tenemos con esta misión de AAM es presentarle a los propios protagonistas. Nos hubiera encantado tener aquí a la gente del Ministerio de Hacienda, pero yo entiendo que hay un resquebrajamiento, digo, de las relaciones con parte de instituciones del Estado y este programa en particular, justamente por lo primero que decía, porque no han sabido administrar las denuncias y no han sabido desde sus respectivos órganos de comunicación afrontar con datos que contrapongan de alguna manera la denuncia que nosotros hacemos. Estas imágenes que ustedes están viendo de adultos mayores en nuestro país y estos números que les estamos mostrando no son responsabilidad de este gobierno. Los adultos mayores en nuestro país hace muchísimo tiempo vienen relegados. Esta es parte de una población olvidada por sus propios familiares. Decía en el informe que compartíamos con ustedes que la expectativa de vida subió y que la Organización Mundial de la Salud en su último reporte dice que la expectativa de vida en Paraguay es de 74 años. Y ahí les quiero hacer una pregunta de la manera más franca posible. ¿Ustedes se animan a llegar a los 74 años con la calidad de vida que se le brinda en este país a un adulto mayor? Un adulto mayor dentro del sistema paraguayo termina siendo un peso para su familia. Y lo que la familia no brinda, no podemos pretender que el Estado lo termine asumiendo. Es un logro, sin lugar a duda, que un adulto mayor hoy reciba una pensión de 450.000 guaraníes. Pero les pregunto de la manera más sincera posible. No hace falta que me respondan de manera pública, piénsenlo ustedes solitos. Para un adulto mayor, para un abuelito, una abuelita, para mamá, para papá, vale que a los 74 años o a los 65, como marca la ley, reciba 450.000 guaraníes o reciba el afecto y el cariño de una familia que no es capaz de brindarle su apoyo, de brindarle protección, de brindarle un abrazo, de escucharle probablemente. El camino que toma Paraguay con sus adultos mayores es de desentenderse, y se desentiende porque es una carga el adulto mayor para la familia, no porque la situación está difícil, no porque no tenemos plata para sostener a los chicos porque hay que llevarlos a la escuela, no porque no tengo luego tiempo para cuidar de mamá, de papá o cuidar de la abuela. Pregúntense a ustedes mismos, salvo honrosas excepciones, aquellas excepciones de gente que fue abandonada en algún lugar en particular, de chico, de chica, pregúntense a ustedes si los padres, si sus padres, si nuestros padres, también ante la situación de apriete económico que sufrieron en aquel momento cuando tuvieron que criarnos, dijeron en algún momento, no tenemos plata
para cuidarle a nuestros hijos. Vamos a dejarles en algún asilo, vamos a dejarles en algún albergue. Vamos a privarle de la posibilidad de que coman o vamos a privarle de la posibilidad de que estudien. Hicieron su máximo esfuerzo. Pusieron lo mejor de sí para que cada uno de nosotros pueda recibir una educación digna, pueda recibir, aunque a veces costaba, la alimentación correcta o la mínimamente adecuada para poder sobrevivir día tras día. ¿Es responsabilidad del Estado cargar con mamá, con papá? ¿Es responsabilidad del Estado que se haga cargo a través de un desconocido, de un asilo, para escuchar sus historias y las cosas que tienen ganas de contarnos? Lo primero que debería interpelarnos, sin entrar todavía a la responsabilidad que asume el Estado, todavía muy lejos de las que debería asumir, como brindarle, por ejemplo, un seguro médico digno. No puede ser que una persona llame para asegurarse a un lugar determinado o para recibir asistencia médica y que se le diga: ¿qué edad tenés? Tengo 65 años. Ah, vos ya no podés suscribirte a un seguro médico. Vos ya no podés recibir un sistema de salud adecuado porque estás más cerca de la muerte que de la vida. Y hablo de manera absolutamente cruda. Este es un país que no tiene una ley contra todo tipo de discriminación, por ejemplo. Y no tiene una ley contra todo tipo de discriminación porque todavía estamos en el debate de si el homosexual es el que está promoviendo esta ley. Todavía este país, cuando se discute alguna norma que tenga que ver con la discriminación, y discriminación es también decirle a un adulto mayor: no te voy a dar seguro médico, simple y sencillamente porque ya estás viejo. No te voy a dar una cama de terapia intensiva solamente porque estás viejo. Tu pecado es estar mayor. Pero no, seguramente son los putos los que están detrás de esa norma. Y lo digo así de manera clara para que se entienda, porque creo que hay veces que hay que hablar claro para que la gente termine interpretando lo que no vemos detrás de un debate. Entonces, lo primero que pongo en contexto para que de alguna manera iniciemos el debate: nosotros como familia, está bien que dejemos al Estado el cuidado de los adultos mayores. Nosotros como familia, está bien que le digamos al Estado paraguayo: hacete cargo del papá que me crió, de mamá que me crió y me dio la alimentación adecuada, la salud adecuada, los medios para que yo pueda crecer de alguna manera, porque yo no tengo tiempo para llevarla al sanatorio, porque yo no tengo tiempo para ir a esperar porque le apliquen una vacuna. Yo no tengo tiempo para alimentarle, que le hagan avioncito en otro lugar. Yo creo que no. Yo creo que no solamente hay una ley que nos obliga el brindarle una adecuada atención a nuestros adultos mayores como familiares, sino que también un poco de sensibilidad, también un poco de entender qué estamos haciendo con mamá y con papá que nos criaron, con abuelo y con abuela que nos criaron en algún momento. ¿Se desentendieron ellos de nosotros o nos dieron una mano cuando había que darnos una mano para criarnos y para que salgamos adelante? Y ahí viene la segunda parte de la historia que les queremos contar. Les decía que la Organización Mundial de la Salud habla de que hoy la expectativa de vida es de 74 años. Lo que tenemos que discutir es aumentar esa expectativa de vida y adicionarle años a la mala calidad que hoy tienen nuestros adultos mayores, o brindarles una vejez más digna, brindarles una adultez más digna, que tenga lugar para recrearse, que tenga lugar para contar sus historias con las ganas que tienen para contar, de compartir con su familia de una manera digna. En Paraguay existe una ley que establece que el Estado paraguayo a adultos mayores en situación de pobreza, y eso es lo fundamental de lo que hoy vamos a presentarles, en situación de pobreza tiene que brindarse algún tipo de asistencia, en este caso de 450.000 guaraníes y monedas. ¿Qué es la pobreza? Empecemos conceptualizando de alguna manera la pobreza y preparamos un informe precisamente para ello, porque después queremos ir a lo que arrojó el último dato de la encuesta permanente de hogares.
No es raro que en Paraguay gobiernos multicolores, lo han hecho los colorados desde la dictadura, en la postdictadura, lo ha hecho el gobierno del cambio de Fernando Lugo, también lo ha hecho el gobierno liberal de Federico Franco. Lo está haciendo probablemente este también, porque es parte de una práctica, y no digo el gobierno central solamente, hablo de gobiernos municipales, hablo de seccionales coloradas o de políticos que a través de ese tipo de influencia pretenden dar el dinero que corresponde a adultos mayores en situación de pobreza a gente que no es pobre. Les queremos presentar este material para ir adentrándonos en el tema que hoy les vamos a mostrar y donde, repito, la colaboración de ustedes es fundamental y tiene que ver con reportarnos casos donde hay adultos que, teniendo que recibir el monto de 450.000 guaraníes de subsidio, no lo están recibiendo, y en contrapartida hay parte de una población que no es pobre y que sin embargo está recibiendo esa plata. Y con esto soy absolutamente claro. Esos 450.000 guaraníes, que para ustedes puede parecer poco, para un adulto mayor termina siendo mucho, uno que está en situación de pobreza. En contrapartida, para un adulto mayor que no está en situación de pobreza, esa plata representa su peluquería. Lo que para quienes están en la franja de la pobreza representa el dinero de su alimentación y subsistencia durante todo un mes, para otros que reciben el beneficio sin ser pobres, representa probablemente la peluquería del fin de semana. Esta es la segunda parte del informe que queremos presentarles. La Ley 3728/09 es la que establece que los adultos mayores en situación de pobreza sean beneficiarios de la pensión mensual por parte del Estado. Esta retribución no debe ser menor a la cuarta parte del salario mínimo vigente. Trasladando estos datos a números, en la actualidad, los adultos mayores en situación de pobreza reciben guaraníes 456.014. La responsabilidad de esta pensión corre no solo por cuenta del gobierno central, quien es el encargado de incluir esta remuneración dentro de su presupuesto anual, así como de realizar la ejecución de pagos a través de la Dirección de Pensiones No Contributivas, dependiente del Ministerio de Hacienda. A su vez, son las intendencias y las juntas departamentales de todo el país quienes deben realizar la identificación de los beneficiarios. Para percibir la pensión de adultos mayores, la persona debe ser paraguaya, mayor de 65 años y residente en el país. No debe poseer deudas con el Estado ni percibir algún tipo de remuneración como salario, jubilación u otro tipo de pensión o seguro social. Una vez cumplidos con estos requisitos, la persona debe inscribirse en el municipio donde reside con su cédula de identidad. Posteriormente, se le realiza un censo, donde se visita el domicilio del adulto mayor para corroborar los datos y condiciones de vida en las que se encuentra, para después realizar un control cruzado con las bases de datos de instituciones públicas y privadas con el fin de verificar si la persona interesada posee alguna restricción legal. Finalmente, el beneficiario es incluido en la lista por parte de la municipalidad en donde reside y puede usufructuar la pensión. Artículo 8. La institución responsable de la aplicación de la presente ley es el Ministerio de Hacienda, Dirección de Pensiones No Contributivas, que a los efectos de esta ley tendrá las siguientes atribuciones. A. Definir las políticas generales del fondo y fijar procedimientos para su utilización. B. Fijar y reglamentar procedimientos, características y requisitos que deben reunir los beneficiarios, precautelando el interés social perseguido en esta ley. C. Coordinar acciones con la Secretaría de Acción Social, las juntas departamentales y juntas municipales para la identificación de los beneficiarios. La ley básicamente establece una fórmula muy sencilla, que esta pensión la debe recibir la población paraguaya a partir de 65 años, un adulto mayor en situación de pobreza. Esos dos factores son fundamentales.
tiene que tener la persona 65 años o más y tiene que estar en situación de pobreza. Y para establecer esa situación de pobreza, finalmente en el mecanismo cada uno tiene que asistir a postularse, por llamarle de manera mal y rápida, hasta su municipio. El municipio tiene que censar de alguna manera a esta gente y enviar posteriormente a alguna persona que corrobore que la persona que está postulando para esta pensión esté realmente en situación de pobreza. Con el equipo de AAM y a partir de algunos datos que hemos recabado con mucha gente con la que de alguna manera trabajamos y que ha colaborado con nosotros, empezamos a mirar cómo se están distribuyendo estos montos en la actualidad según la última encuesta permanente de hogares. Y que les pido que se les quede esto en la cabeza. ¿Quiénes tienen que recibir la plata? Tienen que ser pobres y tienen que ser adultos mayores de 65 años de edad. Uno que no es pobre no debería recibir este beneficio. No estamos hablando de un subsidio o de una pensión universal, como el criterio de universalidad de un almuerzo escolar, por ejemplo. Estamos hablando de algo que va puntualmente dirigido a la población pobre y que va puntualmente dirigido a adultos mayores de 65 años para arriba. Quiero que veamos juntos la siguiente placa. Y esta placa es extraída del Boletín de Pobreza 2015. El Boletín de Pobreza 2015 divide a la población paraguaya en quintiles. Para que ustedes puedan entender, para que ustedes puedan interpretar, los quintiles dividen a la población paraguaya total en 5 partes y los divide entre el 20% más pobre al 20% más rico. Y así pueden ver ustedes cómo se distribuyen los ingresos de esa población paraguaya, dividida en quintiles del total de lo que reciben. Los ingresos laborales, por ejemplo, del quintil más pobre, representan el 78,9%. Del siguiente quintil, el 85% y así sucesivamente. Le pido que no se dispersen en la cantidad de datos que puedan llegar a ver en ese lugar. Las fuentes de ingreso de la población total paraguaya tomada para esta muestra de la encuesta permanente de hogares se dividen en laborales, ingreso por ayuda familiar del país, gente que está dentro de nuestro país, por ayuda familiar del exterior, las famosas remesas, algún monto que reciben en concepto de jubilación o pensión, un subsidio por parte del Estado, conocido como Tecoponá, y el subsidio denominado adultos mayores o la pensión para adultos mayores. Como ustedes pueden observar, Tecoponá, por tomar un ejemplo solamente de Tecoponá, a la población paraguaya que está en el quintil más rico, en los 2 últimos quintiles, no le otorga ningún tipo de beneficio. Esos asteriscos que ustedes pueden ver en ese lugar, que ven en verde, se van a dar cuenta que no se otorga ningún tipo de beneficio porque sencillamente es parte de la población paraguaya que tiene mayor cantidad de recursos económicos, que está en los 2 quintiles más ricos de nuestro país. Sin embargo, el Estado paraguayo sí hoy está destinando dinero de adultos mayores, no solamente a adultos mayores dentro del quintil más pobre, sino que a adultos paraguayos dentro del quintil más rico. Lo que está en verde es el primer quintil más pobre, 3,8%. El segundo quintil más pobre, 3,5%. Estos 2 quintiles tienen que recibir, obviamente, dinero por parte del Estado porque cumplen con estos 2 requisitos que estábamos hablando nosotros en la ley. Son pobres y al mismo tiempo tienen más de 65 años.
En contrapartida, los otros 3 quintiles, lo que ven ustedes en rojo, 1,7, 0,7 y 0,1, está recibiendo dinero estando en el quintil de gente con mayores recursos económicos, según los datos arrojados por la encuesta permanente de hogares. Quiero ir a la siguiente placa para que podamos observar todo esto. Ustedes me dirán, pero mirando esto de esta manera, un 0,1% no representa absolutamente nada. Distribuimos, cruzando los datos de la encuesta permanente de hogares, con el número total de beneficiarios de este programa, que es de 151.311 beneficiarios. A la izquierda ustedes pueden ver el quintil más pobre y para la derecha vamos al quintil más rico. El quintil más pobre tiene un total de 24.815 adultos mayores en situación real de pobreza que están recibiendo de manera correcta este beneficio. El segundo quintil, que tiene mayores recursos, pero que sin embargo sigue dentro de la línea de la pobreza, hace un total de 51.294 beneficiarios de los 151.311 que reciben estos 450.000 guaraníes. Lo que está en verde es lo que correctamente está asignado, lo que correctamente está distribuido, tomando esta encuesta permanente de hogares como referencia. Lo que está en rojo ya corresponde a parte de la población con mayores recursos económicos, que no está en situación de pobreza como establece la ley, pero que está recibiendo, salvo un gran problema de focalización dentro de esta encuesta permanente de hogares, que lo vamos a debatir con los profesionales, dinero que no le corresponde. 41.005, 24.966 y 9.229 personas que forman parte del quintil más rico de nuestro país, que está recibiendo la pensión de adultos mayores sin estar en situación de pobreza. Vamos a la siguiente placa, trasladando esto en números en términos económicos. Y esto creo que grafica de una manera sumamente interesante, porque lo que hicimos fue cruzar el total de beneficiarios por cada uno de los quintiles con la plata que se destina, unos 81,5 dólares, que está recibiendo cada adulto mayor de manera mensual. El 50,3% de estos recursos está correctamente distribuido. Se está destinando a la gente que tiene que recibir porque forma parte de la población mayor de 65 años y de la población más pobre en nuestro país. ¿Cuánto representa esto en términos económicos? Por mes, 6.195.412 dólares. Y del otro lado, lo que ven ustedes en rojo es el 49,7%. Dividiendo en quintiles, según sus ingresos, a la población paraguaya, es la población paraguaya que tiene mayores recursos y representa el 49,7% de este total de beneficiarios, haciendo 6.123.535. Estamos hablando de 73 millones de dólares en un año que estarían siendo mal distribuidos, repito, salvo un problema muy complejo de focalización en la encuesta permanente de hogares o en la entrega misma, más allá de la encuesta, en la entrega misma del dinero para adultos mayores en nuestro país. Repito el monto porque creo que es un monto sumamente revelador e impactante. La mitad de la plata destinada por año para adultos mayores podría estar distribuyéndose a gente que no tendría que recibir este beneficio porque no está en situación de pobreza.
La otra mitad es lo que se está repartiendo de manera correcta. En cadenas de responsabilidades, los municipios tienen una directa responsabilidad, porque son los municipios los que se encargan de recoger dentro de su dirección de adultos mayores la gente que tiene que ser beneficiaria. Y al mismo tiempo, dentro de esa cadena, la liberación de los recursos a partir de esa nómina entregada por los municipios, depurada por los municipios, esos montos se terminan liberando desde el Ministerio de Hacienda. Entonces, lo que hoy nosotros les planteamos, y con esto queremos hacer la primera pausa en la noche de hoy, es que a juzgar por la encuesta permanente de hogares y este cruzamiento entre la encuesta permanente de hogares que divide en quintiles a la población paraguaya, y ustedes lo pueden ver esto en internet, pueden entrar, pueden descargar este informe, pueden verlo en página 11 específicamente está este cuadro que les estamos presentando, cruzando con la cantidad de beneficiarios del programa de pensión de adultos mayores, estos montos podrían estar mal distribuidos. Nuestra propuesta desde aquí es generar mecanismos de control que logren depurar la lista y otorgar los beneficios a quienes verdaderamente deberían recibir. Ahí ven ustedes la lista de gente que hoy está recibiendo los beneficios. De adultos mayores, esto también es público, que están recibiendo hoy estos beneficios, de los más de 150.000 adultos mayores que están recibiendo este dinero. A la vuelta de la pausa, vamos a plantearle primeramente a gente que entiende de estadísticas y del manejo de estas estadísticas, este boletín cruzado con los adultos mayores beneficiarios para ver si existe algún tipo de cuestionamiento, si puede llegar a ser un problema de focalización en los datos o si efectivamente hay gente que en un 50%, es un dato bastante grande, una muestra bastante grande, está recibiendo de manera incorrecta esa plata, 73 millones de dólares por año, o por dónde pasa en realidad la irregularidad. Y un poco más adelante, con el titular de la Secretaría Técnica de Planificación, vamos a mirar este boletín un poco más en macro, inclusive hablando de los departamentos en mayor situación de pobreza en Paraguay. Un dato que también es importante, dentro de estos números que nosotros les estamos presentando, probablemente exista un porcentaje que ya salió del quintil más pobre gracias a ese beneficio que está recibiendo. Podría llegar a ser una explicación, pero la pregunta es, ¿se puede saltar del quintil más pobre al quintil más rico con 450.000 guaraníes? Si cada uno tuviera 5 hermanos dentro de ese hogar que están recibiendo, podrían llegar a saltar al quintil más rico, haciendo un poco más complejo inclusive todo esto, tratando de entender cómo pudo llegarse a este número y cómo pudo llegarse a esta cifra. Vamos a hacer la pausa y les repito, hoy ustedes son claves en este juego que estamos proponiendo, porque muchos de ustedes nos pueden llegar a reportar viejas prácticas de comités liberales, viejas prácticas de caudillos colorados, de seccionales o de gente que desde la izquierda en algún momento gobernó y pudo haber distribuido a quienes no correspondía distribuir esta plata que tiene que ir a adultos mayores. Hacemos la pausa, venimos en breve con más de AAM. Bueno, estamos en vivo a través de la RPC y les quiero comentar esto. Si me ponen el número de denuncia, por favor, al que puede enviar mensajes la gente.
0971-656-000. Ese es el número al que tienen que enviarnos vía WhatsApp sus denuncias. Me está reportando el equipo de producción que llevando apenas minutos del inicio del programa, 45 minutos del inicio del programa, ya son más de 600 las personas que se comunicaron solamente por este tema para hacer algún tipo de denuncia. Más de 600. Y en cantidad de llamadas realmente es impresionante, pero les pido por favor que no llamen porque no vamos a poder atender a esas llamadas telefónicas, sí a sus denuncias para que el equipo de trabajo de AAM pueda de alguna manera filtrar. Ya tenemos a nuestros invitados en la mesa, nuestros primeros dos invitados, para que podamos trabajar con ellos estos datos. Mi temor al momento de iniciar el programa era que quede algo que no se entienda por la complejidad a la hora de explicar. Así que les pido encarecidamente que si algo no entendieron, aprovechemos ahora que tenemos a gente que nos puede responder de una manera clara y precisa, más allá de si se está distribuyendo o no bien la plata, porque eso es algo que nos lo vamos a debatir probablemente con nuestros siguientes invitados, si los cálculos hechos son los correctos para después de discutir las conclusiones a las que estamos llegando de alguna manera. Nos acompaña Norma Medina, directora de Encuesta de Hogares de la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censo. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña una eminencia definitivamente en términos de estadísticas, de trabajo de estos números, el ingeniero José Luis Benza, profesor de la universidad, consultor y una de las personas que trabajó también en el censo 2012. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero es presentar el primer número que arroja la placa que les estábamos mostrando de cómo se divide a la población paraguaya en quintiles. En el último dato del Boletín de Pobreza de la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censo. Norma, lo primero, ¿qué significa dividir a la población paraguaya en quintiles, hablando de la manera más sencilla posible? Muy bien, lo que se hace es, como comentabas, es la encuesta permanente hogares, es una encuesta muy antigua que lleva ejecutando la Dirección de Estadística como 20 años aproximadamente. Sí. Y uno de sus indicadores mejor o más investigados es el ingreso. Y lo que se hace es sumar, en este caso, todos los ingresos de un hogar. Los dividimos en per cápita, dividiendo por la cantidad de miembros que tiene cada hogar y ordenamos a los hogares. En la primera línea estarían los hogares con menores ingresos per cápita y al final estarían los ingresos o los hogares con mayores ingresos. Y lo que se hace es, para dividirlo en quintiles, es ordenarla y cuando encuentre el 20% más pobre, ese correspondería al primer quintil. Sí. Otro siguiente 20% al segundo y así sucesivamente hasta dividirla en 5 partes que contenga cada parte al 20% de los hogares del país. Una duda que me surgía al momento de analizar esto, profesor Benza, te pregunto también. Una duda que me surgía era, al ser un boletín de pobreza, para preguntar desde lo básico, ¿se tomó como muestra solamente a los hogares pobres o a la totalidad de hogares, sean estos pobres o no, para dividirlas en quintiles? ¿Cómo se hace este parámetro dentro del boletín de pobreza? Norma. Bueno, la muestra, como su nombre lo dice, es representativa para todos los hogares, o sea, estaría de alguna forma representando hogares que están en los extremos de menores ingresos como también en los últimos ingresos. Es una muestra probabilística, es aleatoria y cubre en este año 2015, el año pasado cubrimos a 10.500 hogares aproximadamente de todo el país. Y como es aleatorio, debe asegurar que todos los grupos sociales estén representados en la muestra. Profesor Benza, cuando hablamos de una muestra de 10.500 hogares, ¿hablamos de una muestra representativa como para proyectarla a nivel país o es una muestra muy escasa, muy pobre para llegar a conclusiones en términos estadísticos, digo? Bueno, en realidad el tamaño de la muestra depende de qué tan variable, qué tan heterogénea es la población, ¿verdad? Yo creo que este tamaño fue estudiado a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Y se fue viendo, se fue corrigiendo, digamos. Y yo creo que a esta altura está probado que es razonablemente bueno para... Creo que el error se conoce, ¿verdad? Hay un valor. Sí. Porque un dato estadístico no es un valor nomás.
puede tener error, dos clases de errores. El error muestral, que es por tomar una parte y que no tiene precisamente una exactitud total respecto al total. Y el otro son los sesgos, que no son errores de muestreo, que viene porque el censista no entendió la pregunta o porque hubo omisión, etcétera, que también se puede medir y se puede estimar. Y eso se conoce. Si no se conoce eso, la estimación no sirve. Un número cualquiera, por ejemplo, 40% puede ser 4 sobre 10, pero eso no puede no ser razonable. Norma, cuando vemos esta placa, y quiero que me muestren la placa donde ya se asigna el color a los adultos mayores en particular para estudiarla de manera directa. Esta placa nos muestra la distribución de Tecoponá en primer término. Y se ve que en los quintiles más ricos, donde están esos dos asteriscos, efectivamente nadie está recibiendo plata, según lo que arrojó esta muestra como resultado. Y dentro de lo que se establece como pensión para adultos mayores en la distribución del Estado paraguayo, lo que aparece en rojo, ¿cómo se puede llegar a explicar? Efectivamente, parte de la población más rica de los 3 últimos parámetros tomados está recibiendo esta pensión para adultos mayores de manera irregular. Bueno, efectivamente, si aparecen ahí números a partir de la encuesta de hogares es porque lo están recibiendo, ¿verdad? Efectivamente, esta encuesta es independiente a la selección de adultos mayores, pero cuando uno hace un control de calidad de la encuesta, nos fijamos en este tipo de números que aparentemente están clasificados o están cayendo hogares en la muestra que están clasificados en los últimos quintiles, pero sí reciben el beneficio. Ahora, nuestra medición o la que estamos haciendo ahora, dividiendo a la población por ingresos, y la selección de los beneficiarios puede que no sea por ingresos. Habría que ver también cuál es el instrumento que se utiliza para seleccionar a estos beneficiarios. Yo no conozco en detalle, pero sé que las variables que utilizan para llegar a clasificar este adulto mayor es merecedor de la pensión, hay unas variables que tienen relación con los ingresos, pero no es una medida de ingresos. Por tanto, no estoy justificando que ocurra, pero precisamente el instrumento que utilizan para la selección puede justamente no ser efectivamente la que estamos mostrando nosotros. A ver, pero a juzgar por estos números que estamos de alguna manera viendo y compartiendo, es incorrecto, y repito, solamente a juzgar por estos números, y ahí quiero ir a la última placa donde mostrábamos cuál era el monto que representaba esto que estábamos viendo, el decir que 73 millones de dólares por año, multiplicando 6 millones de dólares por 12, están yendo a una parte de la población que no debería ir. ¿Esa conclusión es correcta a partir de estos números, Norma? Sí, en la forma de medir, o sea, si nosotros decimos que debe ir a la población pobre, y efectivamente, según esta medición, no está llegando pobre, debería considerarse como una filtración, una focalización no bien hecha, si es que vamos a juzgar por estos números. Cuando hablamos de esa focalización, ¿hablamos en el desarrollo de la encuesta o estamos hablando en la entrega del dinero? No, la encuesta no podríamos hablar de focalización a partir de la encuesta porque este no es un instrumento utilizado para la entrega de las pensiones o para decidir sobre esa entrega. Efectivamente, si vamos a hablar de filtración o algún error de evaluación o un error de asignación de las pensiones debería ser del programa de asistencia a adultos mayores, no de esta herramienta. Profe, cuando se presentan estas encuestas de alguna manera, ¿cuál es el margen de error tolerable, digamos? Porque yo quiero siempre buscar el elemento que pueda decir cualquiera desde su casa, no, pero acá hay un error en el planteamiento que se está haciendo en el programa. ¿Cuál es el margen al cual se podría atribuir un error de este tipo de números que da finalmente la encuesta? Bueno, el error generalmente depende del tipo de problema que se va a resolver. Cuando se trata de la vida de una persona se tiene que cometer poco error y si es una cosa que no tiene tanto valor, el error puede ser más grande. Ante la duda se acepta el 5%, que es el de partida. Si eso no sirvió, después se puede mejorar. O sea, si tomáramos a la encuesta como un error, por tomar un parámetro nomás. La encuesta falló, salió mal, la encuesta como un error.
los números tendrían un margen, esos que presentábamos, de un 5% de inconveniente, no más que eso. No sé, depende de cómo se haya, no sé, realmente no sé cómo se calculó el error, pero sí, la idea es tomar el 5% como máximo error. Además, no es solamente el porcentaje, son tres números que se necesitan cuando se da una estimación. Sí. Uno dice, este es el valor medio, puede ser más esto o menos esto, pero todo esto con una probabilidad del 95%. O sea, entra también el término de probabilidad ahí. Así que, en realidad, lo que se hace es tomar más o menos 5%, ¿verdad? Como si fuese ya... ¿Ustedes, Norma, notaron este error en algún momento? No digo este error de la encuesta, porque ya respondiste Sí. que no es un error de la encuesta, Sí. sino que puede llegar a ser, podría llegar a ser, y lastimosamente la gente de Hacienda no nos acompaña hoy porque no quiso venir, podría llegar a ser un problema de focalización, tampoco con 100% de certeza atribuible a tal o cual gobierno, porque esa es una cosa que tendremos que investigarla posteriormente. Pero ustedes ya fueron alertados respecto a estos 73 millones de dólares por año que, a juzgar por lo que salta en la encuesta, podrían estar siendo mal distribuidos. No, en realidad cuando nosotros hacemos el control de calidad de nuestros datos, no hacemos ese tipo de análisis porque no juzgamos programas ni estamos relacionando efectivamente con lo que se está gastando en el programa. Ahora sí, cuando tenemos este cruce, como también en algún momento me preguntaba el ingeniero Benza, ¿ustedes se dieron cuenta? Claro, nosotros nos damos cuenta cuando ocurre, por ejemplo, Tecopona. Si vemos el cuadro de Tecopona, vemos que efectivamente se distribuye entre los 3 primeros quintiles. Sí. Ah, bueno, esto es consistente. Es correcto. Pero cuando vamos a adultos mayores, sí nos damos cuenta que aparecían números en los quintiles de ingresos más elevados. Y lo que hacemos es un control. Hay llamadas telefónicas, hay nuevas visitas, hay una comprobación del 10% de todas las entrevistas y efectivamente ese hogar lo está recibiendo. O sea, los datos que están ahí, como decía el ingeniero, puede que la muestra tenga un error, porque la muestra trae consigo un error. Pero el error de contenido, que es la segunda fuente de error, efectivamente se controla con estos cruces. Se ven los cruces, si es consistente y si no hay una consistencia, se vuelve a la investigación en campo hasta asegurar, hasta que efectivamente salgan publicados los números. O sea, eso que está ahí es porque ocurre. Nosotros hemos trabajado de alguna manera estos números, primero con el equipo de AM a partir de alertarnos de este tema, segundo con un equipo que nos asesoró en la interpretación de los datos en sí en términos estadísticos, porque podría llegar a pasarnos algo por el camino, no entender o no interpretar de manera correcta. Pero lo que quiero entonces concluir de lo que presentábamos, la interpretación de los datos, de lo que presentábamos, dentro de lo estadístico, estrictamente académico, ¿es una interpretación correcta, Norma? Sí, por lo que estaba viendo, sí, el análisis que se hace. Ahora, yo no podría decir que el cálculo monetario es ese porque no manejo, pero la inferencia que estaban haciendo es correcta. Profesor Benza, en general, ¿cuáles son los inconvenientes? Trabajaste también en el censo 2012. Que se tienen a la hora de desarrollar un censo. Yo quiero tomar eso que decías, que el encuestador no se haya hecho entender, por ejemplo, en una pregunta determinada. O en contrapartida, que el encuestado no interprete lo que se le está diciendo. Recuerdo que generó una polémica bárbara cuando el censo seguía utilizando el término mongólico, siendo una denominación absolutamente despectiva, y se explicaba y se decía, es la única forma que nos entiendan cuando preguntamos esto, porque si decimos personas con discapacidad, hay lugares donde no nos van a entender. ¿Se da ese tipo de problemas habitualmente en el desarrollo de un censo? Bueno, en un censo hay por lo menos, ¿cuántos? Son 10.000 personas, ¿verdad? Que tienen que ser entrenadas, tienen que tener todo el material, etcétera. Eso no es fácil, ¿verdad? Y conste que este censo, el último, tuvo solamente 10.000. Los censos anteriores tenían del orden de 100.000. Por supuesto que hay cualquier error que exista, se presenta. Pero ante una masa tan grande de datos, eso queda desapercibido, que es lo que permitió después proyectar esos datos, que no eran todos, porque no se terminó el censo, a lo que se esperaba que fuese la población. Por eso es que ahora se puede decir la cantidad de gente total del país que tiene esta característica a partir de una muestra. Pero todos los errores se pueden presentar. Pero aparte hay un largo proceso después de que venga la encuesta en donde se ven las consistencias. Eso dura meses, ¿verdad? En donde se ve si los datos son consistentes.
personas que tienen las mismas características, pero estas tienen muy diferentes, se ve si eso es factible o no que suceda. O sea, hay un proceso, ¿verdad? Pero de que es inevitable, y la cantidad puede parecer muy grande, pero es también sobre una masa de datos muy grande. Norma, ¿cuál fue el inconveniente propiamente con el censo para hoy tener datos de censo y no datos de encuesta permanente de hogares en el desarrollo que tuvieron ustedes? Bueno, hay una explicación institucional. Yo no estoy directamente involucrada en todo lo que fue el proceso del censo. Sí, soy una funcionaria y usuaria también de la información censal, dado que nuestro marco muestral de donde viene esto proviene de un censo. Por tanto, si vamos a hablar del área que yo dirijo, que es el área de encuestas hogares, para nosotros fue un inconveniente muy grande no contar efectivamente con un marco muestral como lo pensábamos en un inicio, pero luego con toda la evaluación que se hizo a los datos recabados y con el aporte de organizaciones internacionales y sobre todo CEPAL, que nos apoyó a formar el marco muestral. Ahora, todos los inconvenientes que se tuvo, yo creo que hubo debate sobre eso y no manejo en detalle. Y hubo también en la entrega de estos datos de encuesta, ¿hubo también un atraso en el plazo que se habían marcado originalmente? Este año, como inicialmente dijimos, tuvimos una muestra mucho más grande. Nosotros manejábamos una muestra de 6.000 hogares hasta el año 2014 y prácticamente duplicamos. Y efectivamente hasta la fecha nosotros no tenemos, si bien la informatización de los datos es casi paralela a la toma de información en campo, todavía no lo estamos haciendo con dispositivos electrónicos. Por tanto, imagínense, lo que nos llevaba un mes, ahora tuvo que llevarnos un mes, 20 días prácticamente generar toda esa consistencia, y sobre todo porque teníamos ya la posibilidad de presentar datos a nivel departamental y eso implicaba también una revisión mucho más exhaustiva. Tuvimos un retraso casi un mes, pero que justamente tiene relación con haber ampliado enormemente la muestra y con todos estos detalles que estamos viendo, que cada vez hay más programas sociales, que cada vez hay más transferencias, entonces toda la encuesta está afectada por todo este tipo de programas y hay que estudiarla muy bien y al momento de lanzar el número hay que estar bien segura de lo que estamos lanzando. Norma, esto no es algo que ocurra solamente y el profesor Benza lo va a saber. Siempre que se dio a conocer el número de una encuesta o el número de un censo, hay un manto de desconfianza respecto a saber si realmente los números son los que tienen que ser o hubo algún tipo de interferencia, de incidencia por parte del gobierno de turno, sea colorado, liberal o del color que fuera. ¿Vos estás 100% convencida que los datos que se dan a conocer no tienen ningún tipo de incidencia de otro órgano que no sea la academia a la hora de juzgar un número, la ciencia a la hora de ordenar como se tiene que ordenar, sin ningún tipo de factor externo, digamos, a lo que se toma como muestra? Y directamente estoy involucrada hace 22 años haciendo encuestas hogares y hubo tiempos difíciles, no vamos a negar que nosotros trabajamos así como alegremente o sin ninguna incidencia. Cierto que hay problemas del lado técnico, problemas presupuestarios y efectivamente también problemas políticos. Pero te puedo asegurar que durante que estoy yo y con mi equipo hasta ahora no hemos tenido esas injerencias y estamos llevando un equipo que estoy segura que si va a haber ese tipo de injerencias o directamente daríamos paso al costado. Mientras que exista el escenario como para luchar que salga efectivamente la cifra que tiene que salir, estaremos ahí, pero si va a existir algún tipo de injerencia, yo creo que el equipo completo tendría que dar un paso al costado porque efectivamente uno tiene que ir lidiando año a año con los mismos datos, con la misma forma, entonces es difícil sostener un dato que se inventa, no podríamos sostener. Es imposible hacerla y como decía el ingeniero Benza, esto como es aleatorio tendríamos que ser genios para meterle mano porque se nota, es muy fácil descubrir un dato que esté sesgado o un dato que tenga intencionalmente algún tipo de cambio. Eso al año siguiente, en el mismo año, no hay necesidad de ser muy inteligente, enseguida se nota. Por tanto, no se podría sostener un dato con injerencia política. Profesor, en el histórico, digamos, en tu participación también, decía Norma, capaz en el histórico sí haya existido. ¿Siempre la incidencia política juega un papel preponderante cuando los datos pueden terminar siendo lapidarios para tal o cual gobierno? Bueno, que yo sepa así de forma perjudicial, no. Pero, por ejemplo, existe problema con los municipios
existe problema con los gremios de profesores, cuando los profesores y sus alumnos eran los que hacían, porque los CIS y los royalties o algo se les da proporcional a la población. Entonces todos quieren tener una población mayor. No pueden tener porque el censo se hace 2 veces, aunque no parezca, realmente se visitan las viviendas 2 veces. Una vez se llama precenso y comienza más de un año antes y se visitan todas las viviendas. Se toma también el dato de personas, pero a veces no se les encuentra, así que a veces no es un dato seguro. Pero ese es el que sirve después como marco muestral realmente para el censo y para la planificación. Mediante eso se puede saber cuánta gente se va a necesitar y todo. El precenso no es muy difícil porque se hace con aparatos de geoprocesamiento y todo eso, pero es imprescindible. Y eso es lo que la intervención de la municipalidad, en realidad, durante este censo del 2012, presionó, digamos. Querían poner personas que no estaban entrenadas en vez de las que estaban entrenadas, por ejemplo. Querían que tal zona se considere de su distrito y no del otro distrito. Bueno, esas cosas creo que se presentaron desde el 92, yo estoy participando en el censo, en todo se presentan, ¿verdad? A veces más agudo. Inclusive el cambio de método de censo, antes era un día, ahora son 6 semanas. Menos personas y 6 semanas. Y la razón fue no usar más el sistema educativo, porque los gremios aprovechaban ser entrenados y cuando estaba por empezar el censo hacían su huelga. Entonces se dijo, bueno, ya no más. No fue la única razón, ¿verdad? Pero fue una de las razones por las que hubo que cambiar de metodología. Correcto. Profe, gracias por acompañarnos, muy amable. Norma, básicamente lo que queríamos era comparar un poco nuestros datos para que nosotros mismos tengamos la certeza que en la interpretación de lo que se emitía dentro de este boletín no había un error por nuestra parte. Entonces, básicamente para nosotros es fundamental en ese sentido la participación también de ustedes y te agradezco por venir porque sé que a veces el dar la cara cuando uno no sabe por dónde va a ir la mano cuesta un poquitito. Así que gracias por acompañarnos, Gracias Norma. a ustedes. Muy amable. Gracias. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros el ingeniero José Molinas, ministro de la Secretaría Técnica de Planificación. Hacemos la pausa, venimos en un minuto. Ya nos acompaña el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molinas. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Estábamos presentando informes que tienen que ver con la pensión a adultos mayores, de lo que trae como resultado la encuesta permanente de hogares. Y para meternos un poco más en el debate, tenemos este material que preparamos y tiene que ver precisamente con este tema que estamos abordando el día de hoy. Según la Constitución Nacional, artículo 6, de la calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad. Según la Dirección Nacional de Estadística y Censo, se define como población pobre a aquel conjunto de personas residentes en hogares cuyo nivel de bienestar, medido a través del ingreso, es inferior al costo de una canasta básica de consumo, que satisfacen ciertos requerimientos mínimos, tanto alimentarios como no alimentarios. Es decir, una persona que con su propio ingreso no pueda adquirir la canasta básica de consumo es considerada pobre. El costo de esta canasta se denomina línea de pobreza, LP. La LP se construye estimando primero el costo de una canasta básica de alimentos cuyo contenido calórico y proteico satisfaga los requerimientos nutricionales de la población y luego se le añade el costo de la canasta básica no alimentaria, compuesta por otros bienes y servicios esenciales, relacionados con la vivienda, vestido, educación, entre otros. El costo mensual por persona de la canasta de alimentos se denomina línea de pobreza extrema, LPE, y al de la canasta total se la designa como línea de pobreza total, LPT. En 10 años, del 2005 al 2015, la línea de pobreza extrema en área metropolitana aumentó en un 10%, guaraníes 190.840. Y en línea de pobreza total aumentó en un 79%, guaraníes 284.614.
En 10 años, del 2005 al 2015, la línea de pobreza extrema en área rural aumentó en un 101% también. Guaraníes, 135.519. Y en línea de pobreza total aumentó en un 112%. Guaraníes, 209.672. Conforme a los resultados de la encuesta permanente de hogares 2015, la población paraguaya considerada en situación de pobreza representa 22,24% del total de habitantes del país. Alrededor de 1.534.000 personas residen en hogares cuyos ingresos per cápita son inferiores al costo de una canasta básica de consumo. En el área rural, la pobreza total afecta en el mismo año al 32,49% de su población, mientras que el área urbana presenta una proporción del 15,44% de sus habitantes que viven en condiciones de pobreza. La mayor cantidad de población pobre se encuentra en el área rural, con más de 895.000 personas en situación de pobreza, y en el área urbana el número de personas pobres llega a 640.000. La población en situación de extrema pobreza, también denominada indigente, llega aproximadamente a 687.000 personas. El mayor número de pobres extremos se encuentra en el área rural, albergando a aproximadamente 494.000 de ellos. Representan el 72% de los pobres extremos. Son algunos números referenciales respecto a la situación de pobreza en general en nuestro país. Ministro, lo primero que presentábamos, que es lo que desprende de la encuesta permanente de hogares, veía que desde el gobierno se daba gran trascendencia al impacto que tenía esta pensión a adultos mayores, pero ustedes tienen la certeza hoy de lo que recibieron y lo que se está distribuyendo a partir del trabajo que hacen los municipios, que hace el Ministerio de Hacienda, que se está distribuyendo la plata de manera correcta. Responder a tu pregunta, no hay un sí o un no. Lo que quiero decirte es que el programa de adultos mayores constituye un elemento principal, un elemento importante, no principal, un elemento importante del programa Sembrando Oportunidades, que es la estrategia del gobierno de reducción de pobreza. Cada año tiene un impacto mayor. En el 2011, la reducción de pobreza debido al programa de adultos mayores era del 1%. En el 2015, la reducción de pobreza debido al programa de adultos mayores era del 13%. Entonces, tiene un impacto creciente. Estamos viendo también que la asignación se está haciendo cada vez mejor, pero todavía queda mucho por mejorar. Entonces, yo no quiero desmeritar en absoluto esta herramienta, que es una herramienta importante, pero también me parece que el llamado que hiciste a que nos sumemos a denunciar casos que están recibiendo personas, sobre todo del quintil más rico y del segundo quintil, es absolutamente necesario y va en línea con lo que el gobierno está haciendo. El Ministerio de Hacienda ha puesto, como lo pasaste en tu programa, ha puesto en línea quiénes son los que están recibiendo, los beneficiarios, y ha hecho un llamado a que se presenten denuncias, y las denuncias que se presentan se toman con seriedad, se verifican, y hay algunas denuncias o varias denuncias, más de 1000, que ya están en fiscalía. Y me estaban contando que los fiscales están dándole celeridad cada vez mayor a estos casos. Porque es absolutamente inadmisible tener 687.000 personas en situación de hambre en Paraguay, de las cuales 30.000 tienen más de 65 años, sí, y tener personas que están en el quintil más rico, esas 9.000 que mencionaste, que están recibiendo. Entonces, me sumo a tu llamado a la ciudadanía a denunciar, y te aseguro que esa es la línea que este gobierno está siguiendo. Hay denuncias, se toman en serio, y ojalá tengamos mayor colaboración, que era uno de los puntos también que señalaban los administradores del programa, de que no había muchas llamadas y muchos reportes. Claro, lo que veíamos es esto precisamente que está ahora en pantalla. Explicándole rápidamente a la gente, todo lo que está en rojo podría ser dinero, y digo podría ser porque la Fiscalía tendría que hacer también un trabajo si estas denuncias ya fueron hechas,
y el propio Ministerio de Hacienda con los municipios trabajar real y sinceramente dentro de la depuración de estas listas. Históricamente en nuestro país siempre cualquier tipo de pensión se utilizó como un mecanismo de proselitismo, como un mecanismo prebendario, y desprenderse de ese tipo de prácticas va a llevar definitivamente su tiempo. Pero fíjense ustedes en lo que nos muestra esa placa, que era la que compartíamos precisamente. Todo lo que está en rojo podría estar siendo mal distribuido, 49,7% del dinero que tendría que ir destinado, pudiendo generar un impacto mucho mayor en términos de reducción de pobreza, saltar de un 15 a un 30% fácilmente si es que tomamos la mitad, y lo bien distribuido es apenas la mitad. En un año, esto mal distribuido haría fácilmente 73 millones de dólares que están dejando de inyectarse al sector más pobre y más vulnerable de nuestro país, y se está inyectando a un sector que bien lo podría estar gastando, como decíamos en un momento, ministro, en peluquería. Coincido contigo y me sumo al llamado. Creo que hay que fomentar las denuncias. Yo te puedo asegurar que esas denuncias se van a tomar en serio o se van a excluir si es que corresponde excluir por algún motivo no doloso, o se van a pasar a la Fiscalía si es que hubo una falsificación a propósito de la información. Y fíjate que pueden haber diversas situaciones por qué están en esa señal, en esa porción que está señalando de rojo. ¿Qué pasa un adulto mayor que está con un hijo, Sí. con una familia numerosa, con escasos ingresos, al momento de la ficha social, al momento del instrumento que se aplica para saber si entra o no entra? Puede calificar ese adulto mayor. Y eso pudo haber ocurrido, suponete, en el año 2013. Al año 2014 viene del exterior, por decirte algo, otro hijo y le lleva a la madre a vivir con esa persona. Esa persona lleva su transferencia. Sí. Las condiciones del hogar del hermano que vino de afuera, que puede ser mejor, viene y califica que está en el quintil más rico. Entonces, ahí no hubo dolo, sino hubo una mudanza del adulto mayor que antes calificaba a un hogar que ya no está en pobreza. Entonces, se debería tener un mecanismo de ajuste para informar esas mudanzas que hoy tenemos que perfeccionarla. Pero ahí eso pudo haber ocurrido. Otro caso que pudo haber ocurrido es falseo de datos. Cuando se van la gente a hacer la ficha social puede vivir en hogares que no le correspondan al momento de la ficha, y realmente su hogar habitual es otro. Se hace una verificación, el Ministerio de Hacienda lo incorpora en base a una verificación, no hecho por los municipios, sino encargada por el Ministerio, en base a un listado que provee el municipio. Entonces, hay casos y casos, eso tenemos que tener en cuenta, y por eso nos sumamos a este llamado de que denuncien. Vamos a verificar y vamos a ir haciendo los ajustes, porque efectivamente puede tener un impacto mayor. Nosotros incluso decíamos, y lo mencionaba hoy en el programa, ministro, nosotros hacíamos un análisis y decíamos, a ver, vamos a suponer que en una misma casa existan 5 adultos mayores que vivan en situación de pobreza. Si le otorgamos la asignación de 450.000 a cada uno de esos adultos mayores, tampoco va a pegar un salto del quintil más pobre, de la población paraguaya más pobre, a la población paraguaya más rica. No va a pegar un salto como para, inclusive dando vuelta a los números para buscar, decíamos, si ese 50, 49, tanto por ciento, decimos tiene un margen de error por esos factores que vos mencionabas, vamos a reducir a un 30%, sigue siendo un número alto mal distribuido. Vamos a reducirlo a la mitad, 20%, sigue siendo un monto importante mal distribuido. Sí, no, yo creo que hay un espacio significativo de mejora. El punto que a mí me queda más claro es el quintil más rico, que son 9.300 personas que están en ese lugar. Ahí habría, en casos de que se mude de hogar, de un hogar en pobreza a otro hogar más afluente, eso puede ocurrir porque no existe restricción. O sea, eso implicaría hacer la verificación casi anual, lo cual no se está haciendo. Tu quintil 3,
Sí, que el es de 41.000 personas. El de 41.000 personas, ahí pueden haber casos más... Claro, pues una línea, una franja más todavía. grises. Porque ¿qué pasa si estaba en pobreza en el 2012 y después los hogares fueron mejorando sus ingresos y salieron? Y pueden haber varias personas que trabajan en ese hogar. Entonces, si estuvo catalogado correctamente en el 2012, pero fueron aumentando sus ingresos, que es algo que queremos que ocurra, entonces pueden estar hoy en el 2015 en el quintil 3. Sí. Pero habría que verificar. Nos sumamos a este llamado. Es un elemento extremadamente importante que ha contribuido un 13% en la reducción de pobreza extrema en el último año. Su impacto puede ser mayor y todavía nos quedan 85.000 personas, adultos mayores, de acuerdo a la encuesta, que están en situación de pobreza. Pero también quisiera mencionarte un elemento que estuvo en la introducción de tu programa. Sí. En el 2012, la cantidad de adultos mayores en este programa era de 50.000. En el 2015 se triplicó, es de 151.000. Eso significa un objetivo de política importante para este segmento. Aumentaron 100.000 personas, 100.000 adultos mayores, y ese 100.000 es una cifra superior a lo que resta. Hoy, de acuerdo a la encuesta, existen solamente 85.000 adultos mayores en situación de pobreza. Si podemos reasignar los que ya están recibiendo y encontrar a esos 85.000, todavía va a tener un impacto mayor. Cuando hablamos de la importancia que le da, y yo celebro que, por eso decía al inicio, hay dos caminos que uno puede tomar desde el gobierno para las denuncias que se presentan. El tomar con la seriedad que implica una denuncia, darle trámite, y por otro lado decir, señores, acá no pasó absolutamente nada, hacemos de cuenta que nada sucedió. Por eso me parece importante el haber tomado desde ese lado la denuncia. ¿Ustedes ya habían notado alguna irregularidad cuando se conoció la encuesta permanente de hogares? ¿Ustedes se habían alarmado con esto o ahora es el momento en el que están viendo esto y esto les podría llegar a permitir activar también mecanismos de control respecto a la distribución del dinero? Sí, este dato que mostraste es un dato que se repite todos los años. Entonces, el tema de mejorar la focalización ha estado en la agenda del programa Sembrando Oportunidades, lo hemos trabajado con el Ministerio de Hacienda. Una herramienta que se tiene en esa dirección es que han publicado todo el listado. Otra herramienta es que ante cualquier denuncia envían un equipo inmediatamente a hacer la verificación. Hay más de 2.000 casos en Fiscalía. Hay también otros 1.000 casos más donde se empezaron a excluir personas. Es un proceso que se está haciendo. Y cuando uno mira el programa, el porcentaje de personas del quintil 1, del 20% más pobre, que recibe algún tipo de ayuda, sea de Tecoponá o sea de adultos mayores, en los últimos años eso va aumentando. Estaba solamente en 15% en el 2013 y en el 2015 se duplicó, fue al 30%. Quiere decir que hay avances en esa dirección, que se está trabajando en esa dirección, que eso está en la agenda y creemos que una campaña como la que estuviste invitando a hacer más denuncias nos puede ayudar a ir todavía más rápido en la dirección que ya estamos. Tenemos que hacer una pausa y a la vuelta de la pausa queremos mirar en macro un poco este boletín de pobreza y un dato que preocupa y asusta. Un departamento del país, que es el departamento de Caazapá, que salta como la zona más afectada por la situación de pobreza en nuestro país. El 47%, si no estoy trascordado, de la pobreza básicamente salta en la zona de Caazapá, o mejor dicho, el 47% de la población de Caazapá está en situación de pobreza y ese es un dato absolutamente alarmante. Hay una cantidad importante de gente que literalmente no tiene que comer dentro de la zona de Caazapá. Y por otro lado, bien podríamos hacer este ejercicio también, que a veces clarifican los montos y la manera en que se están distribuyendo. Estos 73 millones de dólares que pudieran estar mal asignados, ¿cómo podríamos utilizar en contrapartida en otros tipos de programas? Como por ejemplo, lo que tanto hablamos en su momento, la erradicación de la desnutrición en la primera infancia, en otro tipo de herramientas como Tecoponá, bien distribuidos. Yo recuerdo el tema de los pescadores, por ejemplo, ministro. Fue un debate de todos los años. Las famosas listas que se presentaban, donde había gente que los propios pescadores te decían, nunca en su vida pescó nada. Y sin embargo formaba parte de la lista.
Entonces, por eso es que me interesa saber qué mecanismos de control tienen ustedes sobre este tipo de situaciones y cuál es la vía de contacto que tiene la gente para hacer las denuncias directamente con el organismo encargado. Hacemos la pausa, a la vuelta venimos con más de esta edición de AAM. Mucha gente que nos está denunciando, el número ustedes lo pueden ver ahí abajo. Hay varias denuncias que estamos recibiendo. Estamos recibiendo denuncias de gente que en algún momento estuvo inscripta dentro de este programa, que recibía una asignación y que sin ningún tipo de explicación dejó de recibir. En contrapartida, estamos recibiendo denuncias de gente que ya fue censada, que ya abrió un proceso de alguna manera para recibir la asignación para adultos mayores y sin embargo nunca recibió una respuesta sobre cómo quedó ese pedido que realizó, si calificó, si no calificó o cuál es su situación en realidad. Por otro lado, recibimos denuncias de vecinos, de gente que conoce a quienes van a cobrar la pensión para adultos mayores y no están en absoluto en situación de pobreza. Así que diversas denuncias que estamos recibiendo a las líneas de AAM con absoluta responsabilidad vamos a chequearlas y por supuesto vamos a comunicarnos desde la producción para poder dar seguimiento a estas denuncias. Tienen ustedes ahí en los zócalos el número del teléfono al que pueden enviar sus mensajes, sus datos a través del WhatsApp para poder desglosar de alguna manera estas denuncias que estamos recibiendo. Ministro, ¿qué es lo que más les llamó la atención de este boletín de pobreza que se emitió? ¿Cuál es el dato que de alguna manera más revelador consideran ustedes dentro de estas estadísticas? Bueno, para poner en contexto, Paraguay tiene sus números de pobreza anualmente. Lo tiene evaluado por un comité de expertos nacionales, internacionales de organismos especializados y también de diversas entidades públicas. Y lo publica dentro del primer semestre. Con estas tres características, de 34 países de América Latina, Paraguay es uno de los 4 que tienen estas tres condiciones. Datos anuales, con comité de expertos independiente y publicado en forma dentro del primer semestre, lo cual nos da una pauta de que aquí podemos hacer políticas públicas de reducción de pobreza basados en buena evidencia. Entonces, cualquier elemento que miremos del boletín del 2015 son elementos que vamos dándole seguimientos nosotros en forma anual. Y dentro de este contexto, a mí me gustaría poner qué está ocurriendo en Paraguay desde que se mide la pobreza. Se lo mide la pobreza, me gustaría concentrarme en pobreza extrema, que es lo más patético porque está relacionado a una situación de hambre. Se mide desde el 97 hasta el 2015. Y básicamente notamos 2 periodos con mucha claridad. En el 97, cuando se empieza a medir la pobreza extrema, el 18,8% de los paraguayos estaban en situación de pobreza extrema, que no es otra cosa que hambre o malnutrición. 18,8%. 18,8% en el 97. Sí. En el 2011, 14 años después, estábamos en 18%. Habían pasado 14 años y estábamos en un nivel similar, lo cual significaba que estábamos oscilando alrededor de ese número. Este año la pobreza es de 9,97, el año pasado fue de 10,5, en el 2013 fue del 10,1, ahora estamos oscilando alrededor del 10%. Entonces hay realmente un cambio sustancial entre estas dos tendencias. 14 años alrededor del 18%, en los últimos 3 años alrededor del 10%. Pero todavía nos llama la atención y nos duele y nos llama a la acción tener 687.000 compatriotas en situación de hambre o malnutrición. Eso es algo que que parece que estamos anestesiados como sociedad. Nos hemos acostumbrado a convivir con el hambre y la malnutrición en un país que puede producir y que produce alimentos para alimentar a 60 millones de habitantes. Vos me preguntás qué es lo que más me llama la atención, es cómo esto a veces nos hemos acostumbrado a convivir en un país tan rico, productor de alimentos, con 687.000 compatriotas que están o malnutridos o padecen hambre. Y si vamos al sector del cual hablábamos hace rato, que es el sector niñez, ¿cómo estamos condenando a toda una generación a raíz de esa situación de malnutrición, inclusive en términos educativos, inclusive en términos de salud en sus próximos años? De esos 687.000
compatriotas con hambre o malnutridos, 300.000 son menores de 14 años. Entonces, realmente es algo que nos tiene que llamar a la acción, que algo que tenemos que entender cada paraguayo o paraguaya, que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, y tenemos que aunar esfuerzo para que este flagelo en Paraguay sea erradicado cuanto antes. Lo podemos hacer, pero tenemos que hacerlo más rápido y entre todos. ¿Qué se está haciendo respecto, desde el gobierno, digo, qué se está haciendo respecto a estos más de 300.000 niños que están en situación de hambre, que están en situación de extrema pobreza, como para poder sacarlos de este tipo de situación? Sí, y permíteme que te comente qué estamos haciendo dentro del programa Sembrando Oportunidades, que es la Estrategia Nacional de Reducción de Pobreza. Entonces, nuestra estrategia tiene 7 elementos. El primero es el que acabo de decir, que tenemos que hacer una gran alianza nacional, trabajar entre todos, entre el sector público, todos los niveles de gobierno, con el sector privado y con la sociedad civil para erradicar esta situación. El segundo elemento, también lo estuvimos hablando hoy, es un enfoque de precisión. Sí. Tenemos que saber exactamente quién está en situación de pobreza extrema para poder apoyarlo mejor, y en la otra cara, quién está en una situación del quintil más rico que está recibiendo beneficios para pobres, para solucionar eso y no desviar recursos y focalizarlo en forma adecuada. Ese es un enfoque de precisión que es un elemento central dentro de nuestra estrategia. La tercera, una vez que los conocemos con nombre y apellido, tenemos que conectarlo a las redes de protección social, donde incluye el programa Tecoporá, el programa de adultos mayores, acceso a salud, educación, mejoramiento de vivienda, entre otros. El cuarto punto es el mayor ingreso que tienen los pobres es por su trabajo. Y tenemos que favorecer que el ingreso por el trabajo de los pobres aumente. Eso significa, en el área rural, introducir tecnología, introducir nuevos mercados, conectarlos dentro de una cadena de valor inclusiva. Otro elemento adicional es necesitamos darle un acompañamiento familia por familia, persona por persona. Muchos de los jefes de hogares o jefas de hogares no vieron otra situación en su vida. Creen que esa situación en la que están viviendo tiene que ser así. Entonces falta un elemento motivacional, mostrarle que hay posibilidades de superación, mostrarle el camino, alentarlos. Un elemento adicional es el enfoque territorial, y ahí sí trabajar con toda la comunidad que los rodea. Y por último, el séptimo es introducir también mecanismos de monitoreo que nos permitan saber que las políticas públicas tienen los objetivos que tienen que tener y que el funcionario público hace lo que tiene que hacer, y eso implica introducir tecnología también en el sistema de monitoreo en la gestión pública. Hay dos cosas que me gustaría preguntarte, ministro, y tiene que ver con los programas tipo Tecopona, porque siempre hubo una discusión ideológica. Y hay una discusión ideológica, no solamente cuando se compara el Tecopona en nuestro país, que mucha gente atribuye a Fernando Lugo, pero en realidad ya es algo que viene de herencia del gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Y cuando se compara esto con los países vecinos, tipo Argentina, tipo Brasil, donde hay subsidio para gente que no trabaja. Entonces la manera en que decodifica mucha gente en nuestro país es, se le está dando plata a haraganes por quedarse en su casa. ¿Qué incidencia tiene? ¿Qué tipo de ayuda social conveniente en términos de reducción de pobreza? ¿Y cuál es el límite entre lo ideológico, que es para muchos solventar al pobre haragán, y tomo las palabras de aquellos que critican puntualmente, y la incidencia en términos de reducción de pobreza para gente que no tiene acceso al trabajo, que es muy diferente a llamarla haragán de alguna manera? Y lo otro que quiero preguntarte, hoy estaba viendo que el ministro Leite, hasta con mucho orgullo, decía que quería convertir a Paraguay en una gran fábrica como China, por ejemplo. Y he sabido que parte de la fuerza laboral de China también está muy maltratada de alguna manera. La fuerza laboral en general de China, hay un porcentaje donde todavía se debate respecto a un trabajo digno y un trabajo en términos de explotación laboral, inclusive, que muchos asocia a aquellos programas de maquila con poca asignación que justifican planes de reducción de pobreza,
pero que sin embargo, en términos de trabajo digno, no es lo más adecuado y no es lo más propicio. Entonces quiero que podamos hablar de esas dos cuestiones a la vuelta de la pausa. 22:46, estamos en vivo a través de la RPC, ya venimos. Las ayudas tipo Tecoponá, como debate en términos ideológicos, ¿este gobierno considera que son un mecanismo de reducción de pobreza importante y con qué tipo de empleo? Sí, vuelvo a repetir lo que te dije anteriormente. El programa Sembrando Oportunidades es un programa integral con 7 elementos. Si te acordarás, un elemento es conectar, una vez que los identificamos, los conectamos con una gama de servicios sociales. Tecoporá, adultos mayores, acceso a salud, acceso a educación, entran en ese elemento y es una parte central. Pero también dentro de los 7 elementos estaba la inclusión productiva y el fomento al trabajo digno, a ingresos laborales dignos, es también un elemento importante. Fíjate que esto no es tanto una cuestión ideológica. Si alguien se está ahogando, uno le tiene que pasar la mano, no le tiene que decir aprender a nadar porque se va a ahogar, ¿verdad? Entonces, la ayuda alimentaria a personas en situación de hambre es una responsabilidad moral también si queremos considerarlo. Eso tiene que estar, está y ojalá que continúe estando así como ha estado en los 10 últimos años, por una parte. Por otra parte, el mayor ingreso que tiene una familia en situación de vulnerabilidad y de pobreza es su trabajo. Las transferencias son limitadas. Ayudan inclusive como una mano, pero también ayudan para generar incentivos a que los niños acumulen más educación y salud que el día de mañana les va a permitir tener ingresos más dignos, pero es limitado. Eso solo, sin tener una política de inclusión productiva, no va a ser suficiente. Y ahí es donde hay diversas gamas de políticas de inclusión productiva. Una puede ser introducir tecnología en el área rural, pero otra también es fomentar el trabajo digno dentro de sectores industriales y de servicios en los centros urbanos. Para que vos tengas una idea, la probabilidad de ser pobre extremo en el área rural es del 17%. La probabilidad de ser pobre extremo en el área urbana es del 4,6%. Entonces, cuando se fomentan procesos de industrialización, inclusive tipo maquila, que aquí en Paraguay implica cumplimiento irrestricto de las leyes laborales, sueldo mínimo, seguridad social, entre otras, eso puede ayudar y ayuda a la disminución de la pobreza. Y el hecho que tratemos de fomentar empleos dignos con la ley de maquila en Paraguay para nada significa asociar con trabajos de explotación que pueden ocurrir en otros contextos. Consulto, ¿cuántos, si anclar y unir estos programas de ayuda tipo Tecoponá con empleo es la base de lo que cree el gobierno tiene que desarrollar en el programa Sembrando Oportunidades? ¿Cuántas fuentes de trabajo con salario mínimo como piso ha creado este gobierno desde su llegada? La pobreza extrema se concentra en un 72%, de acuerdo a la última encuesta, en el área rural. Allí la configuración es otra. Ahí no están buscando trabajo con salario mínimo. Ahí tienen tierra de buena calidad, tienen mano de obra, el tamaño de la familia en situación de pobreza extrema es de 6,3 miembros, de los cuales 2 o 3 están en edad de trabajar más de 18 años. Entonces, la alternativa allí es introducir tecnología, conectarlos con mercados, darle un acompañamiento para que hagan una producción más eficiente de los recursos que ya tienen. Entonces, en eso es lo que estamos concentrados. Eso en el área rural. En el área rural. ¿Y en el área urbana? Donde se concentra el 72% de la pobreza extrema, es en el área rural. Sí. En el área urbana, las esperanzas están en el sector de construcción, en el área de servicios, con el entrenamiento del Sistema Nacional de Promoción Profesional, en el área industrial, y son básicamente elementos que van siendo muy dinámicos. Las encuestas del área metropolitana nos dicen que hay una creación de empleo sostenida en los últimos años, donde la tasa de desempleo es relativamente baja y la tasa de subocupación se va reduciendo. Pero no hay forma que me puedas decir, ministro, con precisión y exactitud, este gobierno ha creado este número de puestos de trabajo digno, con un salario mínimo como piso,
para X cantidad de gente? Mira, eso podemos saberlo, pero va a requerir un procesamiento que no lo tengo ahora. Lo que sí te puedo decir, porque es el indicador que le estoy dando seguimiento, que está relacionado con lo que estás pidiendo, pero no es un número exacto, es que la tasa de subocupación va disminuyendo año a año en los últimos años, y también la tasa de trabajo infantil va disminuyendo año a año, que son dos indicadores que nos dicen que las condiciones laborales en el área urbana van por la dirección correcta. Ahora, decirte, se crearon tantos empleos con seguridad social y con salario mínimo, tendríamos que mirarlo con más detenimiento en la encuesta. Gracias, ministro, por acompañarnos. Gracias a vos. Muy amable. 22:57 minutos. Tenemos que hacer una pausa todavía. Hacemos una pausa, ya venimos con el cierre de esta edición de AM.